otros hitos que tú, o algunas otras acciones que tú digas después de esto, como que hubo un cambio, esto otro, alguna acción política, algún personaje político? Evelyn. Sí. Mira, originalmente yo tengo como puesta la mirada en un fenómeno que no sé muy bien en qué momento se empezó a dar, pero como en el 2014 las empresas empezaron a generar cierta mirada utilitaria, creo yo, de la diversidad dentro de la organización, ¿ya? Y empiezan a aceptar más esta invitación a ser inclusivos. Eh, y más o menos en ese tiempo también, 2015, empieza formalmente, ¿cierto?, la línea de capacitaciones inclusivas de los capaz. Y eso de alguna forma también genera un movimiento interesante porque si bien las organizaciones no tenían una tasa tan alta de colocación laboral a través de sus procesos de capacitación, habían muchas organizaciones a nivel país buscando ofertas laborales. Entonces empieza como a sonar más la inclusión laboral en distintas organizaciones, públicas, privadas, ¿cierto? Y empieza a ser menos raro. Digo yo menos raro porque cuando nosotros partimos en Avanza, de verdad te miraban como bicho raro cuando tú ibas a una empresa a invitarlos a ser inclusivos. Entonces, después de ese tiempo, que ya parecía, ¿cierto?, que todo era menos raro y era como más natural que se intencionara la inclusión, viene esta discusión de la ley. Y ahí hay organizaciones que son más, eh, no sé si llevando un poco la delantera, ¿cierto? La vanguardia, buscan prepararse, buscan empezar a hacer inclusión antes. Nosotros partimos el 2016 trabajando en un plan de inclusión muy interesante con Jumbo. Y ellos, entre el 2016 y 2017, justo antes de la entrada en vigencia de la ley, hicieron una capacitación a todos sus jefes de recursos humanos, incluido a la gente de prevención de riesgos, ¿cierto? Que muchas veces nosotros decíamos en ese tiempo eran como eran como el antagonista natural dentro de la compañía, porque decían, ¿y qué pasa si se accidenta? ¿Y qué pasa si no funciona? Bueno, esos antagonistas naturales también se capacitaron junto con el equipo de recursos humanos para poder entender justamente cuál era su rol en este proceso de inclusión. Y, y después de ese proceso, claro, partió la ley, por ejemplo, y compañías como ellos ya tenían cumplido su 1%. Nunca se desesperaron, como se desesperó un poco el resto del mundo cuando entra en vigencia la ley 21.015. Y, y sí, a nosotras, por lo menos, el equipo técnico de Avanza le hacía mucho ruido el tener que funcionar en base a una ley que obliga, pero no dice cómo proceder en ni un lugar. Yo esperaba que el reglamento tuviera algo de reglamento técnico, orientaciones técnicas, algo de ese tipo, y el trabajo que hicimos de lobby legislativo iba por ahí, ¿cierto? ¿Cómo le vas a obligar a una empresa si no le vas a decir qué hacer? Y entendíamos eso porque, bueno, cuando uno hace un trabajo de acompañamiento a personas con discapacidad, se da cuenta que son múltiples los factores que generan riesgo de que el proceso llegue a buen término. Entre ellos, lo que dicen los prevencionistas de riesgo no es falso, ¿cierto? Efectivamente, podría una persona accidentarse, podría provocar un accidente, podría la empresa, en el fondo, eh, podría hacerse una pésima propaganda. A partir de un proceso mal hecho, se podría hacer una pésima propaganda respecto de cómo se tiene o cómo se puede hacer inclusión. Entonces, como esa no era nuestra intención, siempre nuestra intención es que ojalá se siga promoviendo la inclusión en sí misma, estamos muy atentos con eso. Pero todas estas discusiones, también las organizaciones que están trabajando por la inclusión se dieron cuenta obviamente de eso. Les tocó probablemente a muchos vivir directamente alguna dificultad, algún proceso mal llevado, y las organizaciones entonces empezaron a hacer cada vez más eco. Y bueno, a propósito, ¿cierto?, de la discusión de la ley Undurraca, como se le quiere llamar, o ha sido conocida de alguna forma más popularmente, la ley 21.275, se entiende la necesidad de que exista capacitación, formación dentro de las organizaciones para llevar los procesos
los procesos inclusivos, perdón, de mejor forma. Esos para mí son como hitos interesantes dentro de esta conversación. Yo tengo una mirada súper positiva de la ley 21.275 porque parte de la base, ¿cierto?, que la discapacidad es multifactorial y que la inclusión social no se logra solo con tener trabajo, no se logra con que te contraten, se logra, tal como decía aquí en uno de los comentarios, ¿cierto?, de quien está participando activamente, que se acepte la diversidad, que se acepte la diferencia y que digamos, sí, somos diferentes. Y a mí me gusta mucho hablar de la naturalidad de esa expresión, somos todos diferentes. No como nosotros, las personas sin discapacidad, y ustedes, las personas con discapacidad, porque eso nos separa. Somos todos diferentes. Yo puedo tener discapacidad y a lo mejor ustedes no lo saben. Yo puedo tener discapacidad. Una persona que no tiene discapacidad hoy día puede tener discapacidad mañana. Es todo así de dinámico y así de fluido. Entonces, debiéramos quedarnos un poco en las necesidades de apoyo de una persona y cómo nosotros podemos generar esos apoyos para igualar un poco la cancha, facilitar el desempeño. Pero más allá de la discapacidad o no, quedarnos, ¿cierto?, en lo que nos une y en lo que podemos aportar dentro de una organización. Así que yo aspiro a que, si bien hoy día hay obligación, en un par de años dejara de ser tema.